Bueno, ahora vamos a proseguir con la conferencia principal que está a cargo de Fabiola Torres. Fabiola es periodista de investigación, cofundadora y editora de Ojo Público, un medio sin fines de lucro con sede en Lima, Perú. Es coautora de La Navaja Suiza para Periodistas, herramientas de investigación digital en la era de los grandes datos, una guía de periodismo de datos para reporteros de investigación hispanos. Bajo el liderazgo de Fabiola, el equipo de Ojo Público publicó el proyecto Memoria Robada, una investigación transnacional sobre el tráfico de patrimonio cultural latinoamericano, que fue reconocida con el tercer premio en los Premios Latinoamericanos de Periodismo de Investigación en 2016. Su experiencia laboral anterior incluye 8 años en el periódico El Comercio. Se unió al equipo de investigación y trabajó en historias que van desde corrupción política hasta problemas sociales y de salud, como abusos contra los derechos humanos de compañías farmacéuticas internacionales en Perú. Fabiola es cofundadora de Hacks and Hackers Lima y fue becaria de Kiplinger, 2015, en periodismo digital en la Universidad del Estado de Ohio. Desde enero de 2016, Torres es miembro del Investigative Reporters and Editors y se desempeñó como evaluadora de los premios IRE 2016. Además, es ICFG Knight Fellow para América Latina. Su conferencia versará sobre 2 temas principales. El primero es el estado de situación y tendencias del emprendimiento periodístico y los nuevos modelos de negocio. Y el segundo es el reto de emprender y hacer periodismo de calidad con base en el caso de Ojo Público. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí en el Día del Periodista de Costa Rica y también compartir con ustedes esta experiencia latinoamericana de lo que voy a hablar en esta oportunidad, de emprender, de tener una visión de oportunidades en las crisis de la industria de los medios más que de los periodistas. Y bueno, en estos minutos que tengo, quiero presentarles un panorama de lo que está pasando en América Latina. ¿Qué está sucediendo? Pues la propiedad de las grandes compañías, de los medios tradicionales, está concentrada en pocas manos. Esto lo sabemos hace mucho tiempo, pero la industria ha llegado a una etapa en la que se están recortando costos, no hay presupuesto para el periodismo en profundidad, en una época en la que se caracteriza fundamentalmente porque todo es rápido y las redes sociales aparentemente están reemplazando la forma, los canales de distribución de los medios, de llevar noticias, sin decir que esto es periodismo de calidad o simplemente una viralización de la información. Pero al mismo tiempo que existe este panorama, también hay un proceso ya en marcha desde hace algunos años de surgimiento de una comunidad de medios nativos digitales que está precisamente conformada por periodistas que han salido de la industria tradicional en muchos casos, en otros que son periodistas muy jóvenes que están iniciando sus carreras y están formando medios digitales de distintas temáticas investigativas o especializadas, porque Internet representa ahora una gran alternativa para aquellos periodistas que quieren emprender. Evidentemente hay una lógica muy distinta de la industria tradicional y también hay una gran diferencia en los costos de cómo se desarrolla ahora periodismo. La lógica de esta comunidad, que ya estamos hablando de cientos de medios digitales, les voy a presentar a continuación también un estudio de 100 medios digitales en 3 países que nos da varias tendencias de cómo se ha empezado todo esto y por qué estamos yendo hacia la consolidación de una comunidad de medios digitales que va a ser la alternativa de información de gente que está buscando información de calidad, de gente que está buscando información verificada y que está harto un poco del modelo de negocio de la industria tradicional, convencional. Aquí, bueno, este es un panorama, intenté poner la mayoría de medios, están bastante pequeños los logos, pero lo que quiero mostrarles ahí es que hay una diversidad de medios con distintas lógicas y propósitos de información
que está en este momento copando la agenda de sus propios países. Hace un momento, en la introducción a este foro, nos mencionaban a Chequeado, Animal Político de México, nos mencionaban a medios también como La Silla Vacía de Colombia, que son ahora emblemáticos porque ya tienen una experiencia de por lo menos 5 a más años y nos está demostrando que sí es posible hacer periodismo de calidad, sí es posible hacer periodismo en profundidad en Internet y hacer sostenible nuestro trabajo. Es decir, que los periodistas no hagamos esto como un voluntariado, como una alternativa de no tener espacio en un medio convencional, sino que sea una manera de repensar el periodismo, repensar su modelo de negocio, su modelo de financiamiento. Justamente esta filosofía es la que ahora venimos a reflexionar, venimos a conversar y a compartir. La filosofía de repensar el periodismo. Algunos de ustedes han oído hablar de hackers, de una comunidad que ahora está expandible, bueno, se ha expandido desde San Francisco, Estados Unidos, hacia todas partes del mundo. De alguna manera, los periodistas que están haciendo periodismo en Internet tienen esta filosofía también. El de hackear el periodismo no tiene otro significado que repensarlo, que reinventarlo, que ver maneras posibles de seguir haciendo periodismo de calidad. Y en ese proceso nos hemos dado cuenta, los periodistas, soy periodista de profesión, que no era posible seguir sosteniéndolo con la misma lógica de financiamiento de los medios tradicionales, que era fundamentalmente la publicidad, que era una necesidad ver de qué manera se puede hacer financiable un medio digital y una comunidad. Ahora ha cambiado incluso el lenguaje de cómo nos estamos refiriendo a nuestros lectores, a nuestra audiencia. Tomo aquí una frase del maestro Jeff Jarvis, que es uno de los principales profesores de CUNY, de la Universidad de Nueva York. Tiene un programa de emprendimiento periodístico que recomiendo mucho visitar y que justamente la propuesta que nos lleva Jarvis es la filosofía de la que les estoy hablando. Jarvis dice, no somos una fábrica de hacer contenido, somos un servicio para nuestros públicos y nuestras comunidades. Hace mucho tiempo, la filosofía de ver a la audiencia, a los lectores como una masa a la que hay que darle contenido ha cambiado, porque ahora mucha gente está conectada de otras formas, pero nosotros los medios estamos bastante alejados de lo que quieren los lectores. Aquí se resume un poco lo que representa este pensamiento y esta filosofía que están adoptando justamente los medios digitales de los que estamos hablando y mencionando ahora. Llegar a la gente, que parecería obvio, ¿no? Nuestro trabajo es comunicar al público, pero si nos damos cuenta y hacemos una revisión de por qué la industria de los medios está de capa caída o tiene menos lectores o está perdiendo lectores, no solo es por la invasión de Internet y de la manera que ahora nos conectamos con el mundo, sino también porque está bastante alejada de lo que la gente está buscando de información. ¿Qué más nos dice Jarvis? Hacerle frente a los nuevos formatos. En el caso de Ojo Público, que es un medio que fundé en el 2014 en Perú, nosotros éramos periodistas de investigación que veníamos de muchos años trabajando en la prensa tradicional, solo pensando en publicar en el papel, y no entendíamos los nuevos formatos. Fue una oportunidad de repensar incluso toda nuestra carrera y volver a aprenderlo todo. Y este es un proceso al que se resisten algunos periodistas porque, por ejemplo, no es posible pensar, ahora ya aparentemente no es tan loco, pero podemos contar una investigación en Instagram, podemos llevar las noticias a cualquier formato donde la gente está, ir a buscar a la gente. Ahora nos tenemos que plantear todos los formatos y todas las posibilidades que nos da las herramientas digitales, que nos da Internet para llegar al público, los teléfonos, pensar en la versión responsive. Ese término se ha hecho muy común ahora en quienes trabajamos en un medio digital o estamos viendo cosas en Internet, porque sabemos que la mayoría se comunica a través del teléfono. Entonces, llegar a la gente y hacerle frente a los nuevos formatos parece algo lógico, pero tenemos que interiorizarlo. Aquellos que nos estamos lanzando a emprender en Internet o que estamos trabajando y nuestra conexión viene a través de
de los canales de distribución que tiene Internet, incluidas las redes sociales, y usarlas bien, ¿no? Usarlas no para difundir lo más rápido posible un contenido, sino para conectar con la gente, hacer comunidad, acortar distancias, porque aparentemente, aunque ahora estamos hiperconectados, no siempre estamos entendiendo la lógica de cómo la gente se quiere informar y de qué está buscando. Y atender a nuestro público. Muchas veces han cambiado las dinámicas de cómo empezamos una investigación. De hecho, uno de los grandes referentes que tenemos no solamente está en The New York Times, en ProPublica en Estados Unidos, sino también en experiencias latinoamericanas que nos están mostrando que ya no es el periodista de investigación, un lobo solitario que está trabajando solo y al final publica y se sabe, y es un gran destape y hay un gran impacto, sino que también es un conjunto de personas que de manera colaborativa están haciendo una investigación que puede involucrar al público, que es el público o la audiencia que está participando desde el momento cero de la investigación. Todo esto tiene una lógica de transparentar. Por eso ahí ponía tener un algoritmo transparente, transparentar nuestro trabajo. Porque hay otra cosa que esta crisis de la industria y no de los periodistas ha traído, que la gente confía mucho menos en nosotros, que nuestro rol como periodistas ha sido subestimado, porque ahora no es que cualquiera que tiene un móvil puede informar, es posible, pero nosotros somos los expertos, ¿no? Y tendríamos que tener la mejor forma o estrategia de poder comunicar una noticia y comunicarla bien, ¿no? Sin caer en los fake news, que sería otro capítulo de lo que tendríamos que hablar en una sesión. Yo continúo con el maestro Jarvis, solo quiero hacer como un comercial y recomendar estos dos libros para aquellos que quieren entender esta lógica de cómo está ahora funcionando las audiencias y el consumo de las noticias en Internet. Pues Jeff tiene un libro muy atractivo que se llama ¿Y Google cómo lo haría? Porque sabe perfectamente, Google te conoce tan perfectamente que te va a poner el contenido que tú estás buscando sin que hayas ni siquiera puesto la palabra en el buscador. Y también otro libro que se entiende el fin de los medios de comunicación de masas, no como el fin de la industria como tal, sino del modelo como está haciendo periodismo la industria, que si trata a su audiencia y la sigue tratando como una masa amorfa, que no es una comunidad que tiene ya muchas formas de expresarse, que tiene incluso ya una tendencia de cómo quiere ser informado, pues no estamos entendiendo nada. De hecho, hay un blog muy bueno que también recomiendo seguir, que se llama No hemos entendido nada, de un periodista peruano, Diego Salazar, que también reflexiona un poco sobre lo que está pasando con la industria de los medios, que es un periodo sí de crisis y muchas de las empresas, de las corporaciones mediáticas más grandes están sabiendo reflexionar o aprovechar estas crisis para reinventarse. No todas, no es el caso de todas. En Perú, por ejemplo, no ha ocurrido eso, pero sí, por ejemplo, en la nación de Argentina. La nación de Argentina tiene una de las más potentes unidades de datos y unidades periodísticas que ha generado mucha innovación y van a la vanguardia en América Latina a nivel de corporaciones mediáticas en este tema de conectar con su audiencia y de innovar en formatos periodísticos. Y ahora quiero mencionar algo que les comentaba al inicio. ¿Cómo entender lo que está pasando en América Latina con los medios digitales? Y si es posible, si en realidad la pregunta que nos hacemos todos, ¿es viable lanzarnos a la piscina y hacer un medio de comunicación desde cero? Pues hay una respuesta muy clara y todos entendemos a veces rápidamente con cifras, o las cifras son las que nos dan como la claridad de si esto funciona o no. Este estudio, que se llama Punto de Inflexión, se hizo hace muy poco, se hizo en el 2016 y fue presentado el año pasado. Es un análisis de 100 medios digitales de Argentina, Brasil, Colombia y México. Lo hizo Sembra Media, que justamente es una plataforma que tiene un directorio de medios digitales nativos digitales y que está buscando impulsar el emprendimiento en medios hispanoamericanos. Algo súper interesante de este estudio es que el 70% de estos medios analizados comenzó con menos de $10.000. Prácticamente, en algunos casos, eran becas pequeñas que se ganó un periodista o un par de periodistas, o ahorros de los periodistas, pero no era un capital gigante, pero se lanzaron a abrir un espacio en Internet
con una definición muy clara, con una idea muy clara de lo que querían contar, de lo que hacía falta en sus países, porque hay distintos contextos. Y además, después de algún tiempo, estos medios analizados tienen en promedio entre 7 a 5 años de nacidos. Más de ese 10% de medios tiene ahora ingresos por cerca de $500,000 al año, porque han crecido. Y no es que este ingreso sea de un solo proveedor o fuente de financiamiento, sino ahora vamos a ver en realidad qué se está haciendo para lograr hacer sostenible un medio digital o emprender. Esto está pequeño, pero aquí hay varios indicadores muy interesantes sobre lo que está pasando con esos medios en América Latina, cómo desde los equipos, cuánto hay en temas de género, tanto hombres, más mujeres o más hombres en los fundadores, si tienen representantes de ventas, qué tipo de contenidos, si tienen impacto sus investigaciones o sus noticias, qué formatos les ha funcionado más, cuántos tipos de fuentes de ingresos tienen. Y antes de mostrar las cifras frías pero contundentes, hay algo que a Janine Warner, la fundadora de Sembra Media, justamente la autora de este estudio, le gusta mucho mostrar, que es que cómo la gente piensa que es el éxito en emprender o en cualquier cosa en la vida y piensan que, bueno, tengo que tomar una decisión y esa es tan buena que la voy a hacer de una, ¿no? Pero en realidad, cómo realmente es el éxito o cómo realmente llegas a una meta puede estar como la otra flechita. Súper complicado, pero vas a llegar. Si la tienes clara, si estás tenaz en ese proceso. Porque algo así pasa con los medios digitales. Y no vengo a decir que un medio digital es súper fácil de hacer, ni tampoco la viabilidad y la sostenibilidad se logra rápidamente. No, es un proceso bastante complejo de entender primero qué queremos hacer, de entender a la audiencia, de entender a la gente que está buscando información, de encontrar un nicho, como dirían los publicistas, y además de querer hacer con un propósito de plazos, de etapas. Y aquí está una de las conclusiones más importantes que nos da la lógica de los emprendimientos digitales periodísticos de los últimos 5 años en América Latina. La diversificación de ingresos. No solo estamos ahora entendiendo la industria de los medios o los nuevos medios como medios que se basan en la publicidad. De hecho, esa lógica ya no funciona. Ni siquiera el New York Times ahora solamente depende de la publicidad. Hay un libro que se llama La reinvención del New York Times, que recomiendo también leer a aquellos curiosos. Está en formato digital, y lo pueden ver, que encuentran muchos hallazgos de también cómo un medio súper grande como el New York Times tiene que reinventarse para sobrevivir a esta época. En realidad, si nos vamos a revisar esos medios, más 100 medios que yo les comentaba, encontramos esta situación. Más de 15 fuentes de ingresos distintas, desde eventos, capacitaciones, membresías, el crowdfunding, las donaciones. Ahí las donaciones me refiero desde estos grants que son como donaciones o subsidios que se dan a determinados proyectos con lógicas muy distintas a los de los formatos noticiosos, sino ya tanto depende de cómo está constituido el medio, ¿no? Si solo difunde contenido a través de la web o si hace otro tipo de actividades para llegar a un público determinado. Becas, publicidad nativa. En esta lógica no está excluida ni tachada la publicidad, pero no es la principal fuente de ingresos en todos los casos. Este es el número de medios digitales que tiene 3 o más fuentes de ingresos. Como verán, la mayoría no sobrevive ni vive de una sola fuente de ingreso. Tiene 3 o más. Y bueno, hay medios que solo tienen una fuente, que es el 8%, pero son aquellos que están más vulnerables a estancarse, a no seguir creciendo.
Por eso es que una de las características de los emprendimientos digitales periodísticos en América Latina es que tienen diversificadas las fuentes de ingresos. Este es el modelo de negocio. Cuando nos preguntan en muchos foros a los periodistas, bueno, ¿ustedes cómo se financian? ¿Cómo sobrevive el medio si no tienen publicidad en el sitio? Pues no existe un solo modelo de negocio establecido. Hay muchos, por eso es que menciono que hay como 15 fuentes de ingresos en distintos medios, pero la mayoría tiene 3 o más fuentes para poder sostenerse. Y ahí les muestro que, bueno, los más destacados son aquellos que han llegado a tener para el funcionamiento anual $500,000 o más de ingresos. Claro que eso no depende de un solo financista o patrocinador, sino de varios, como les decía. Y son los que están creciendo en audiencia, en impacto. Hay medios que son, digamos, importantes, pero están a paso firme, pero lento, creciendo, y tienen ingresos que van por debajo de esa cifra, están entre los $100,000 a $400,000. Los que sobreviven, que es otra categoría que se inventó para el estudio, para poder explicar esto, tienen ingresos entre $20,000 y $99,000, y esto depende mucho de los equipos, de la cantidad de personas que están involucradas en el medio. Y bueno, aquellos medios principiantes y estancados, porque ya tienen cierto tiempo de lanzados y no han buscado diversificar justamente el nivel de ingresos del medio, tienen entre $10,000 a $20,000. Entonces hay, digamos, una estratificación de estos medios por su número de fuentes de ingresos, como también por su número de equipo, como vamos a ver. Y también el estudio identificó que hubo varios medios que se crearon, pero hay un 17% de ellos que no ha generado ingresos. Y no ha generado porque no es fácil conseguir distintas fuentes de ingresos. Es todo un reto, y ahí también está el gran tema de que muchos de los medios fundados por periodistas no tienen un componente importante. Cuando hablemos de los equipos vamos a profundizar en ello, que es gerenciar, administrar. ¿Cómo hago con el dinero? De hecho, esa era una pregunta que los periodistas nunca nos hacíamos, ¿no? De hecho, queríamos estar lo más lejos posible de las áreas de ventas, marketing y publicidad, porque decíamos, mi trabajo se contamina cuando veo eso. Algo así era nuestra lógica antigua, ¿no? Pero ahora, pues, como vemos, esta no es la manera o la filosofía con que se está enfrentando el reto de emprender y de gestionar un medio. Los periodistas tenemos que entender de cómo se financia un sitio, de cómo conseguimos ingresos y de cómo administramos. No necesariamente vamos a asumir el rol, porque si nos dedicamos a contenido, nos dedicamos a contenido, o nos dedicamos a administración o gestión del sitio, pero tenemos que entender la lógica de cómo funciona todo esto. Aquí está representada la estratificación de las fuentes de ingresos. La publicidad, los banners en algunos sitios es una importante fuente de ingreso, pero no es la principal en todos los casos. Los subsidios también, o becas, como les decía, sí son importantes. Cuando veamos montos, recomiendo mucho descargar de la web este estudio, que está completísimo, son bastantes páginas. Yo les he traído los principales cuadros para estudiar cómo fue que estos medios también consiguieron los financiamientos, los anuncios, la capacitación. Ahí me detengo un poco, porque una de las, digamos, vetas de ingresos que tienen ahora varios medios digitales es que la lógica de emprender no solamente ha implicado el tomar una decisión, abrir un sitio, entender las dinámicas de Internet, sino de tener una idea innovadora. Y esta palabra, innovación, que ahora que tanto se repite, parece que ha quedado como que con un concepto hueco, en realidad es fundamental si entendemos qué significa innovar, ¿no? Y innovar tiene que ver con incluso cómo conectamos con las personas. No solo el formato o la tecnología nos va a ayudar a tener una idea que cubra una necesidad o un nicho, sino saber identificar exactamente qué es lo que queremos hacer. La diversidad de los equipos que les mencionaba. Hay
si nos vamos por el tema de género, un importante número de hombres y mujeres en los equipos fundadores, la mayoría periodistas, si bien no es una lógica de que solo los periodistas están emprendiendo, pero la mayoría que se ha lanzado a conformar un nuevo medio digital tienen como profesión el periodismo, y hay 40% de fundadores mujeres. Esto es súper destacable y lo ponía así porque comparando las lógicas de la industria mediática tradicional, donde la mayoría de directores de medios son hombres, en el caso de los medios digitales y de los emprendimientos periodísticos digitales, hay un importante número de mujeres en plazas directivas y entre los miembros fundadores, lo que también nos hace ver que las mujeres están teniendo un espacio importante para desarrollar proyectos periodísticos y asumir el liderazgo de sus propios medios. Yo les decía que si bien la mayoría de emprendedores tienen el perfil de periodistas, que son periodistas de profesión, también hay personas que, bueno, los conocemos como tecnólogos, que vienen de otras disciplinas y que son súper claves para hacer un medio periodístico. De hecho, no puedo concebir ahora, con la experiencia que ya tengo en el cuarto, quinto año de Ojo Público, que un medio digital funcione sin un desarrollador, sin un tecnólogo. En realidad es súper importante y de hecho es el recurso humano esencial para formar un medio digital. Pero sin embargo no todos los equipos periodísticos lo tienen, o tercerizan, o no son parte del equipo fundador. Y también representantes de ventas, el contador, el administrador, el gestor de los recursos del medio también, casi muy pocos, a excepciones de los medios que están creciendo, tienen como parte de sus equipos a estas personas, a estos perfiles. Pero es súper necesario pensar ahora en equipos multidisciplinarios para poder desarrollar un sitio, porque no solamente se trata de motivarnos y entusiasmarnos, sino de proyectarnos, y hacer un plan a futuro implica tener súper claro en realidad qué etapas vamos a seguir, cómo vamos a organizarnos, y eso, ponerlo sobre el papel, organizarnos con distintas personas, pues cuesta tiempo. Lo interesante de la experiencia de emprender en Internet es que todo es perfectible. Todo es, una frase que me encanta mencionar, es una que nos enseñó nuestro primer desarrollador, Antonio Cucho, que ahora trabaja en Univisión, en la unidad de datos de Univisión, junto a un colega costarricense, Ronnie Rojas, es que bueno es mejor que perfecto. Y en Internet uno puede lanzarse y seguir sobre la marcha experimentando y seguir perfilando y mejorando una idea o un proyecto, porque vamos a ir conectando con la gente y la misma gente se va a ir dando cuenta de qué nos hace falta. Esa lógica maravillosa que tiene Internet, podemos explotarla más, y también tenemos que pensar que no es posible que solamente periodistas estén involucrados, sino que necesitamos gente de distintas disciplinas, en particular un brazo tecnológico, pero no solo tecnológico, también personas que estén involucradas en la generación de contenido y no necesariamente sean periodistas. De hecho, otra cosa súper importante de los medios digitales es que están haciendo mucho periodismo de investigación y periodismo en profundidad, y le están metiendo más rigor y más ciencia al periodismo. Las metodologías investigativas y las más innovadoras están en lo digital. Entonces, por ahí también va el tema de equipos multidisciplinarios. Bueno, ella, la que está en la pantalla, es Mig Effner, la directora de Sembra Media, y ella está en esa fotografía en Austin este año, presentando dos cosas que invito también a revisar: el directorio de medios. De hecho, Costa Rica tiene 13 personas que pertenecen al equipo de Sembra Media, que ha desarrollado un directorio de medios donde hay varios medios digitales, nativos digitales de Costa Rica y de toda América Latina y España, involucrados ahí. Pueden ver los perfiles, la cantidad de audiencia que tiene cada medio, cómo se financia, a qué se dedica. Importante revisar, porque cuando queremos emprender también hay que ver lo que ya existe.
y qué está funcionando y qué no. Aquí tienen una súper herramienta que es el Directorio de Medios Digitales y que está constantemente actualizándose. Y el otro es el estudio que ya les he comentado. Los indicadores que les he mostrado provienen de Punto de Inflexión, que MIG también mostró este año en Austin, Texas, que organiza todos los años este coloquio, creo que es uno de los más importantes entre la industria y la academia, la industria de medios y la academia, para repensar justamente qué está pasando con los medios, qué está pasando con los periodistas. Otra cosa que mencionaba ya y que es una palabra que les decía, muchas veces pierde sentido, pero nosotros, aquellos que estamos llamados a generar ideas, a ver maneras de renovar el contenido, incluso de reinventarnos nosotros mismos, sí podemos lograr. La innovación en la mayoría de medios digitales está enfocada en sus audiencias, en cómo han logrado conectar. De hecho, ya no se habla de audiencia, ni de público, ni de lectores, ahora se habla de una comunidad, porque la lógica de estos medios digitales de los que estamos ahora comentando no es la misma lógica del tráfico de una página web grande, de un medio grande tradicional. Es decir, no están buscando tener millones de clics, porque no se basan solo en la publicidad digital, sino están buscando generar una comunidad que se acerque al medio porque está identificada. Un periodista muy querido peruano, Toño Angulo, decía que en realidad estos medios digitales están buscando militantes, alguien que se case con el medio, con las ideas del medio, que sea parte de una comunidad, que crea en el medio, que crea en el contenido que está presentando este medio. Y que es como que si nos representara. Muchos de nosotros somos lectores y nos quejamos de lo mal que a veces nos informa la televisión, la prensa tradicional, que está vieja y tiene viejas ideas y no se está renovando en muchos casos, pero cuando tenemos la oportunidad de interactuar, de ser parte de una comunidad que incluso participa, tiene voto o tiene influencia en decidir qué se va a investigar en un medio, pues nos sentimos incluso más poderosos, empoderados en nuestro papel de comunidad. Por eso ya no se habla de audiencia en esta filosofía de los medios digitales, sino de comunidad. De hecho, el diario.es tiene una de las mejores experiencias de conexión con su comunidad. Su comunidad de lectores y suscriptores decide cada cierto tiempo qué tipo de temas se van a investigar durante el año en el diario.es y está dispuesto a pagar. Ese modelo, de hecho, se ha exportado a varios países de América Latina. La Silla Vacía, que es un medio colombiano enfocado en temas de investigación, tiene los superamigos visibles de La Silla, aquellos que dan dinero, que están dispuestos a pagar por el contenido que produce La Silla. ¿Por qué? Porque La Silla llega a ellos. No solo son tomadores de decisiones, sino hay gente que está harta de que la informen mal, harta de los fakes, harta de tener lo mismo siempre en la prensa tradicional. Y ahora es parte de una comunidad, ahora es parte, como diría este colega peruano que les comento, parte de la militancia. Y hacer militantes es hacer fidelidad, hacer gente que nos va a seguir porque cree en nosotros. Y bueno, crear una comunidad obviamente toma tiempo, toma generar una relación de confianza, pero es una manera de fidelizar. Entonces, también, por ejemplo, cuando nos sentamos, en el caso de Ojo Público, a ver cuántos miembros de nuestra comunidad tenemos y cuántos necesitaríamos para ser financiable por un año y medio. Si es que estos miembros de nuestra comunidad tendrían que donar $1, o $5, o $10. ¿Cuánto tendrían que dar para hacernos rentable? Hemos calculado que necesitamos $100.000 este año para echar a andar el sitio. ¿Es posible conseguir esa cantidad de dinero con nuestra comunidad? Con la gente que no nos va a abandonar, que no va a hacer clic y luego se va a ir en 3 segundos a otro sitio porque se aburrió del contenido. Entonces, este tipo de lógica es lo que ahora también está instalada en el corazón, en el núcleo de los medios digitales en América Latina, que están creciendo, que están fortaleciéndose, que están ahí tratando de buscar la mejor forma de hacer sostenible el periodismo y esta característica de hacer un periodismo de calidad y que se enfoque en sus audiencias
que innove pensando siempre en cómo llevar de la mejor manera las noticias a la gente. Y esto es lo que no sé si han visto este viral, a mí me gusta mucho porque representa toda esta filosofía. Netflix no mató a Blockbuster, los ridículos cargos por pagos atrasados lo hicieron. Uber no mató a los taxis, el acceso limitado a taxis, el mal servicio y el control de tarifas lo hicieron. Amazon no mató a los minoristas, el mal servicio y la experiencia del cliente lo hicieron. Y así con Airbnb, así con Apple. Pero hay algo interesante, que la tecnología por sí misma, lo técnico por sí mismo no es el verdadero disruptor, sino es en realidad cómo nosotros pensamos que vamos a conectar con nuestros clientes, con nuestra audiencia, con nuestra comunidad. Y eso es en realidad el gran reto para emprender, cómo creemos que vamos a conectar. Y otra característica de estas empresas que ahora son rentables o han ganado un espacio súper importante en nuestras vidas y en el mercado, es que, por ejemplo, Airbnb no es dueño de ningún hotel, Uber no es dueño de ningún taxi, no es que se necesitan capitales gigantescos para echar a andar un proyecto exitoso, sino una muy buena idea que en realidad le apunte directo a lo que se necesita. Bueno, de alguna manera, la lógica de los medios digitales que sí están teniendo posibilidades de sobrevivir en este panorama en América Latina está fundamentada en esto, en que están entendiendo qué es lo que quiere la audiencia. Ideas, garabateamos mucho para poder luego tener una idea en limpio. 3 experiencias. Una de ellas es el medio digital que tengo a mi cargo. Yo soy editora fundadora y actualmente también soy mentora del Centro Internacional para Periodistas y especialmente para América Latina. Y les puedo decir algo sobre esa experiencia de cómo se formó. No es necesario que tengan el plan perfecto, redactado, listo para presentar a un financista, sino que primero se pula qué es lo que quieren decir, cuál es el corazón de su proyecto. Cuando tienen muy claro esto y lo han socializado, lo han conversado, si van a hacerlo solos, si van a hacerlo en equipo, si van a buscar socios, es posible hacerlo y empezar desde cero, incluso desde una cuenta de Twitter. Estos 3 medios que ustedes ven ahí, 2 de ellos, Animal Político y Ojo Público, se fundaron o empezaron a aparecer en el espectro, en el universo de Internet, solamente con una cuenta de Twitter. Y desde una cuenta de Twitter se vio que había un público cautivo, que había un público inconforme con el establishment de medios de sus países. En el caso de Animal Político de México y en el caso de Perú, Ojo Público aprovechó ese descontento. De hecho, no les he contado un poco esta experiencia de cómo es que surge Ojo Público, por qué fundamos Ojo Público, pero les puedo resumir esto. Nosotros, los 4 fundadores, los socios fundadores, éramos periodistas que estábamos inconformes con lo que ya estábamos haciendo en la prensa tradicional. Los 4 trabajábamos en el medio más importante de Perú, que es el diario El Comercio, vendría a ser aquí La Nación de Costa Rica, un medio grande, pero el medio había dejado, no solo había recortado gastos o costos para la investigación periodística, nosotros pertenecíamos a una unidad de investigación, sino que también no tenía esta lógica de innovar, de explorar lo que había más allá de tener 15 millones de usuarios únicos con contenido deportivo y farándula. Entonces nosotros dijimos, queremos hacer nuevos proyectos, queremos hacer periodismo de datos, queremos hacer lo que estaba haciendo en ese momento Janina Zenini en Costa Rica, que es una de las pioneras del periodismo de datos en América Latina. Pero el medio todavía no veía posible ni siquiera se proyectaba a que eso tenía un gran mercado y eso podía generarles no solo prestigio, sino mejores contenidos a los que ya se hacían. Entonces presentamos un proyecto, eso fue el último año que nos quedamos en el comercio y no se hizo. Pero ese proyecto fue luego lo que hicimos
como primer proyecto, primer lanzamiento de Ojo Público fue Cuentas Juradas, el espacio de investigación, el primer proyecto de periodismo de datos en Perú. A diferencia de Costa Rica, donde pues desde hace bastante tiempo, ya tienen casi una década, ya se estaba practicando el periodismo de datos, había una cultura de la innovación bastante grande. En Perú, 2014, el panorama era un desierto en periodistas que estaban explorando el Internet. De hecho, lo digo ahora con mucha humildad, pero también antes me costaba aceptarlo, aprendí desde cero todo. Yo era una periodista de la prensa tradicional, no tenía la lógica de Internet. De hecho, me costó muchísimo. Yo no tenía cuenta de Twitter, Facebook no me gustaba mucho, no compartía mucho, no entendía esa lógica. Pero explorar y aprenderlo todo de nuevo para entender mejor cómo funciona esto en Internet y por qué crear Ojo Público, en realidad no solo fue un gran cambio en mi carrera, en mi vida profesional, sino también una experiencia de vida de cómo encontrarle a las crisis las grandes oportunidades de reinventarte y de hacer las cosas mejor. Ojo Público ya en su cuarto o quinto año se define como un laboratorio para el periodismo de investigación, porque constantemente estamos buscándonos maneras de explorar con formatos que funcionen mejor, que lleven noticias a la gente. Y el componente de análisis de datos es esencial para nosotros, porque en Perú, a diferencia de Costa Rica, no había una cultura de los datos abiertos, no teníamos información en línea. De hecho, las grandes bases de datos que hasta ahora necesita el periodismo de investigación no están en bases de datos. Los periodistas no buscaban ni exploraban este tipo de fuentes para generar noticia. Entonces, Ojo Público lo hizo. Y ya esa experiencia fue exitosa, no solo porque nos ganamos premios internacionales que ayudaron mucho a dar a conocer el medio, sino porque esta experiencia ahora la hemos extendido a varios otros periodistas, no solo de Lima, sino del interior del país, para generar ya no solamente una comunidad que nos lee, sino también una comunidad de periodistas que tiene esta misma filosofía. Ojo Público también tiene un eslogan que era como irreverente para lo que nos había pasado en el momento que bueno, salimos de la prensa tradicional, renunciamos una vez que se cerró la unidad de investigación del diario El Comercio en el año 2014. Es las historias que otros no te quieren contar. ¿Por qué pusimos eso? Porque sí estábamos muy seguros que había una gran agenda investigativa que no se estaba cubriendo. El medio tenía un gran alcance y podía hacer muchísima más investigación de lo que se hacía, pero no todas las historias le eran como aceptables, digámoslo así. No se metía con el poder corporativo, dado que El Comercio es la corporación mediática más grande del Perú. Tampoco había una lógica de explorar formatos, como yo les decía, de bases de datos, de análisis, para transparentar información. ¿Qué otras cosas no pasaban en esa versión tradicional? Pues nosotros dijimos, pues vamos a hacer periodismo que no va a encontrarse en otro lado. Vamos a hacer un cóctel de cosas que no van a estar en el kiosco de la esquina. Vamos a hacer lo que siempre hemos querido y vamos a asumir el reto de los lectores, ser incómodos y hacer un medio que se dedique especialmente a hacer investigación. Al comienzo estuvo muy bien dedicarnos solo a investigaciones periodísticas, de hecho cada mes o cada 15 días teníamos publicaciones, se actualizaba el sitio, pero luego fuimos creciendo, ahora somos un grupo de alrededor de 15 personas trabajando en la redacción de Ojo Público. Y tenemos ahora un espacio de hacer breaking news, un espacio de secciones más especializadas para seguir cubriendo. Y hace muy pocos días hemos lanzado una red de periodismo regional para poder hacer cobertura de las 24 regiones que tiene el Perú, de ir adentro, ¿no? y tener corresponsales. Este es un proyecto que surge en un contexto electoral, pero que nos está permitiendo entrar a una audiencia no solo de la capital, sino del interior. Bueno, ahora paro de hablar de Ojo Público y contarles un poco la experiencia de Animal Político,
que es uno de los principales medios de México de investigación. De hecho, los periodistas de Animal Político se acaban de ganar el premio Ortega y Gasset y por una investigación impactante sobre la corrupción en México, y están haciendo grandes investigaciones con una característica que también quiero mencionar, que es lo colaborativo. Animal Político tiene un staff muy grande de periodistas, tiene ingresos publicitarios importantes, pero además está apostando por alianzas periodísticas con medios mexicanos para hacer publicaciones que de otro modo no serían posibles. Se ha asociado con periodistas que recientemente formaron un medio que se llama Contra la Corrupción, es Mexicanos contra la Corrupción, donde están periodistas que salieron del programa de la periodista Carmen Aristegui después del bombazo que fue esta investigación sobre la casa del presidente Peña Nieto. Ellos salieron de ese medio y fundaron otro. Y se está asociando también con medios latinoamericanos que tienen una agenda que es de interés, como el tema migratorio, importante para México. Ellos están creciendo no solo en audiencia, sino también en la cantidad de contenidos que repercuten en la agenda pública. Animal Político es el principal sitio digital para saber qué está pasando en México en este momento. Y eso se ha reflejado no solo en su nivel de ingresos, sino también en el prestigio que tiene ahora el sitio para ser como referente de, bueno, noticias falsas nunca va a publicar Animal Político. De hecho, tiene un espacio que se llama El Sabueso, que es un perrito que hace la verificación de los datos falsos en la web sobre noticias mexicanas y que le pertenece a este sitio. Lo mismo ocurre con Chequeado de Argentina. Chequeado es una experiencia súper especializada que está fundado por una abogada, que es Laura Samer, que está conformado por sociólogos, por periodistas, por abogados, que se propuso hacer algo que en el momento que salió Chequeado en Argentina era indispensable. La gente ya no le creía a los medios. Laura decía, yo tengo que esforzarme por hacer que la gente crea en los contenidos de los periodistas, de los medios. Y no solamente estaba la poca credibilidad que tenían los medios con relación a las noticias que publicaban, sino que los medios tradicionales estaban muy acostumbrados a replicar las noticias o los datos de los políticos sin verificarlos. Por eso uno de los eslogans de Chequeado es elevar el costo de la mentira, que aquellos que quieran engañar al público la tengan más difícil y que además sean desenmascarados. Con esa lógica, Chequeado empezó a desarrollar el primer sitio digital de fact-checking en América Latina. De hecho, ellos son los maestros de todos los que ahora hacemos fact-checking o tenemos secciones especializadas de fact-checking. Y el fact-checking es un nicho súper interesante para explorar, para crear medios digitales. Nosotros tenemos Ojo Biónico, que es una sección anexa a Ojo Público. Animal Político, como les decía, tiene El Sabueso. Pero hay medios que se están creando exclusivamente para verificar noticias. Y es un gran nicho, porque no solamente, bueno, verificar noticias y verificar datos de interés público que circulan en las redes. Porque como todo ahora se viraliza, hay una necesidad de aclarar, de verificar, de desmontar los bulos, como dicen los españoles, los fakes. Chequeado tiene ahora una red también importante de investigaciones. Chequeado combina la verificación de noticias con el periodismo de datos, ha creado alianzas también para crecer, que es algo, como les decía, una característica de cómo se están ayudando esta comunidad de medios digitales en América Latina para crecer. Y bueno, ya me avisan que tengo 3 minutos, ya con esto iba a decir muchísimas gracias por escucharme, pero también quería recomendarles 3 páginas web. Por favor, me lanzan por ahí el video que había preparado. El 1. Este es el sitio así de la prehistoria de Ojo Público. Queríamos decirle a la gente, somos 4 periodistas que hemos salido de la prensa escrita de un periódico, hemos renunciado porque queremos contarles algo que sí sea de interés público, mejores noticias. Él es el último programador, desarrollador, tecnólogo en Ojo Público.
quiénes somos, quiénes nos están apoyando ahora, todas estas organizaciones, por el prestigio del medio ha crecido mucho. ¿Qué queremos mirar? Sin abandonar lo tradicional, por eso están nuestras clásicas libretas. ¿Quiénes son personalidades que nos apoyan? Ahí está el fundador de Radio Ambulante, Edmundo Cruz, uno de los mejores periodistas investigativos en el Perú, Santiago Pedraglio, que es un analista político importante en el Perú. Si se sigue bajando se van a leer los otros nombres. Y esa fue el landing page, como se suele definir, que nos creamos para presentarnos. Por favor, pasan el video, pues ya me queda muy poco tiempo, dura 1 minuto ese videito. Y Ojo Público no siempre funcionó en una bonita oficina de Miraflores, que ahora es nuestra redacción, sino funcionó en un departamento, en 2 departamentos, que eran las casas de los socios. Ellos son mis socios. Nuestro primer video para lanzarnos al mundo. En el informe que sale hoy en Ojo Público se dice todo a lo que se había comprometido Nadine Heredia. Medio digital de periodismo de investigación que ha hecho una determinación, un hallazgo muy interesante. Primero sacaron los Cornejo Leaks, es decir, casi podríamos decir... La prensa tradicional la que habla de nosotros en el Ojo. Creamos Ojo Público para explorar mejores formas de hacer periodismo e investigación en formato digital. Nos hemos convertido en un laboratorio de innovación que mezcla las herramientas del periodismo tradicional con las nuevas narrativas digitales para contar mejores historias. Hacemos análisis masivos de datos porque contribuyen a mejorar la calidad de las noticias. Periodistas y programadores trabajamos para crear nuestras propias herramientas y aplicaciones que nos permiten contar mejores historias. Las aplicaciones periodísticas permiten a la audiencia nuevas formas de interactuar con la noticia. Entendemos la información como experiencia. Son los socios fundadores de los que les hablaba. Y por último, por favor, las páginas web que recomiendo entrar. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde encuentro convocatorias? ¿Dónde hay oportunidades para ver qué puedo pensar, qué ideas están circulando en la web? ¿Dónde encuentro posibles financistas? El Centro Internacional para Periodistas tiene un sitio web que es, digamos, el principal, pero también tiene un sitio, el IGNet, International Journalist Network, que constantemente está en 4 idiomas, en español también, constantemente está publicando todas las convocatorias a fondos que están disponibles para periodistas, para tecnólogos, para sociedad civil. Recomiendo muchísimo revisarlo porque de hecho nosotros conocimos de varias organizaciones que querían o que tenían convocatorias abiertas a través de la IGNet y el centro, bueno, ahora yo soy mentora del centro, pero está constantemente actualizando el sitio. Y este es el sitio de Sembramedia, que este año en enero lanzó una escuela para emprendedores. De hecho, hay algunas clases, una de ellas que está a mi cargo, es cómo convierto una idea en un proyecto periodístico atractivo para un financista, cómo creo el proyecto, cómo busco eso. Y hay una serie de maestros que les van a enseñar en clases muy cortitas, de media hora, en videos, las principales formas de conseguir ingresos y de gestionar un medio. La idea aquí no es enseñarles a hacer contenido, porque en eso los periodistas son expertos, sino es en gestionar la parte periodística. Y bueno, con eso termino la exposición. Muchísimas gracias a todos. Seguramente habrá tiempo para las preguntas. Gracias.